Mateo llegó al lago Nahuel Huapi en un frío atardecer de otoño, buscando algo que había perdido en los ruidos de la ciudad: silencio. La pequeña choza que había alquilado, una construcción humilde de madera desgastada por el tiempo, se levantaba justo en la orilla, mirando hacia un lago inmenso y misterioso que parecía absorber la luz del día. Las montañas se alzaban como guardianes en el horizonte, sus cimas cubiertas de niebla. El encargado del lugar, un anciano con rostro curtido y ojos que nunca lo miraban directamente, le entregó las llaves sin ceremonias. Su voz, cuando habló, era baja y vacilante. Aquí tiene. Está bien equipada, pero si necesita algo, evite salir de noche. El lago. Bueno, no es seguro caminar cerca del agua en la oscuridad. Mateo levantó una ceja, divertido. ¿El lago no es seguro? ¿Por qué? ¿Hay osos nadadores? Intentó bromear, pero el hombre no sonrió. No se preocupe por los detalles. Solo tenga cuidado, respondió con un tono que no admitía más preguntas. El anciano desapareció con la misma rapidez con la que había llegado, dejando a Mateo solo con el sonido del viento y el golpeteo rítmico del agua contra el muelle. Dentro de la choza, el ambiente era acogedor aunque rudimentario. Una pequeña chimenea dominaba la sala principal, mientras que las ventanas ofrecían una vista perfecta del lago. Mientras desempacaba, Mateo se permitió un suspiro de satisfacción. Había venido a este lugar para desconectarse y terminar la novela que llevaba meses intentando escribir. La tranquilidad sería su aliada. Esa primera noche, sin embargo, algo lo inquietó. A medianoche, mientras revisaba sus notas junto a la chimenea, escuchó un sonido extraño. Era bajo, gutural, como un murmullo profundo que parecía provenir de la dirección del lago. Pensó que tal vez era el viento o algún animal. Se levantó y miró por la ventana, pero todo estaba tranquilo. La luna llena iluminaba la superficie del agua, que reflejaba las montañas como un espejo. Mateo sintió un escalofrío y se rió de sí mismo. Es el aislamiento, jugando con mi cabeza, pensó. Cerró las cortinas y se fue a la cama, decidido a no dejar que el ambiente le ganara. A la mañana siguiente, el lago estaba tranquilo, pero algo en la atmósfera parecía haber cambiado. Mientras desayunaba en el pequeño porche de la choza, notó que los lugareños que pasaban por el camino evitaban mirarlo. Uno, un pescador con botas altas y un rostro endurecido por el clima, le dirigió una rápida mirada antes de acelerar el paso, como si temiera algo. Curioso, Mateo decidió caminar hasta el pueblo cercano para abastecerse de comida y quizás obtener algo de información sobre el lago. Al entrar a una pequeña tienda, el silencio fue casi palpable. El tendero, un hombre de mediana edad con un sombrero de ala ancha, lo saludó con una inclinación de cabeza, pero apenas levantó la vista de sus productos. ¿Suele haber animales grandes cerca del lago? Anoche escuché algo raro, comentó Mateo mientras pagaba. El tendero lo miró fijamente por primera vez. Sus ojos eran oscuros y parecían analizarlo antes de responder. Es el viento. Aquí suena diferente. Los forasteros siempre lo notan. Antes de que Mateo pudiera insistir, otro cliente, una mujer mayor envuelta en un chal, intervino con un tono cortante. El lago siempre ha sido así. No tiene por qué preocuparse. Mateo salió de la tienda con más preguntas que respuestas. En el camino de regreso, no podía sacudirse la sensación de que había algo que los lugareños no querían contarle. Las montañas se veían más imponentes bajo la luz del mediodía, y el lago, que antes le parecía pacífico, ahora le inspiraba una vaga inquietud. Esa noche, el ruido volvió, más fuerte y más cercano. Mateo se levantó de la cama y se asomó al porche, envuelto en una manta para protegerse del frío. El lago seguía tranquilo, pero un leve movimiento en la superficie llamó su atención, pequeñas ondas que se expandían como si algo hubiera roto el agua suavemente. Se quedó allí un momento, intentando encontrar una explicación lógica. Era absurdo sentirse vigilado por algo que no podía ver. Sin embargo, no podía negar que había algo en el aire,
una tensión que parecía provenir de las mismas profundidades del lago. Regresó a la cama, pero no pudo dormir. Las imágenes del agua ondulante y el sonido extraño lo mantuvieron despierto. En la oscuridad, su imaginación comenzó a llenar los vacíos con formas que no podía describir y movimientos que no podía entender. El lago lo observaba. O al menos, así lo sentía. La segunda noche en la choza comenzó como la anterior, tranquila en apariencia, pero con una inquietud que Mateo no podía sacudir. El día había pasado sin incidentes, aunque el viento parecía más frío y las nubes habían comenzado a acumularse en el horizonte, cubriendo parcialmente las montañas. Después de cenar, se instaló en el porche con una taza de café, intentando convencerse de que todo lo extraño que había sentido hasta ahora era producto de su imaginación y del aislamiento. El agua del lago se extendía frente a él como una lámina negra. Sin luna que iluminara su superficie, el lago parecía infinito, un abismo líquido que absorbía la poca luz que quedaba. Mateo cerró los ojos por un momento, disfrutando del sonido del viento, pero entonces lo escuchó nuevamente, ese retumbo grave y lejano. Abrió los ojos, sintiendo como su pulso se aceleraba. Al principio pensó que era el viento pasando entre los árboles, pero había algo demasiado profundo y orgánico en el sonido, como un gruñido apagado que resonaba desde las entrañas del lago. Se levantó lentamente, tratando de localizar la fuente, pero lo único que encontró fue el silencio posterior, más opresivo que el propio sonido. Un golpe sordo resonó en el muelle cercano, como si algo pesado hubiera golpeado la madera. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó una linterna y avanzó hacia el muelle con pasos cautelosos, recordándose a sí mismo que todo tenía una explicación lógica. La linterna iluminó el muelle vacío, pero algo llamó su atención, marcas húmedas en la madera, como si alguien, o algo, hubiera salido del agua. Las marcas eran irregulares, largas y serpenteantes, y terminaban justo al borde del muelle, donde la madera se inclinaba hacia el agua. Mateo intentó racionalizarlo. Podría ser un pez grande, o tal vez un animal, pensó, aunque ninguna de esas ideas parecía encajar. Regresó a la choza, pero su mente no dejaba de darle vueltas al misterio. Decidió buscar respuestas al día siguiente. En el pueblo, Mateo intentó ser más directo. Entró en un pequeño café donde los lugareños se reunían a hablar y observó cómo las conversaciones se detenían por un breve instante cuando él cruzó la puerta. Pidió un café y se sentó junto a un hombre mayor que leía un periódico viejo. ¿Ha escuchado algo extraño del lago?, preguntó sin rodeos. El hombre bajó lentamente el periódico y lo miró con una mezcla de interés y cautela. ¿Qué clase de extraño?, respondió con voz grave. Ruidos por la noche. Algo en el agua. Incluso vi marcas en el muelle de la choza que alquilé. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde el lago podía verse en la distancia. Finalmente, murmuró, el lago es antiguo. Y lo que es antiguo guarda secretos. No le conviene buscar respuestas. Antes de que Mateo pudiera insistir, otro hombre, más joven y visiblemente molesto, se acercó a su mesa. Déjalo, don Alfonso. Este tipo es otro turista curioso. Mejor que no se meta donde no lo llaman. La tensión en el café era palpable. Mateo terminó su café en silencio y salió, sintiendo como las miradas de los clientes lo seguían hasta la puerta. Esa noche, la curiosidad superó al miedo. Mateo se sentó en el porche, esta vez con un bloc de notas y una cámara. Si iba a enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo, al menos lo documentaría. El sonido comenzó de nuevo, más cerca que antes. Esta vez no era solo un retumbo, había algo más en él, como un patrón, una cadencia que casi parecía un lenguaje. Mateo encendió la linterna y apuntó al agua, pero no vio nada. Entonces, las ondas aparecieron. Una serie de ondulaciones cruzaron la superficie, formando círculos perfectos que se extendían lentamente hacia la orilla. Mateo sintió que su respiración se detenía. Algo enorme estaba moviéndose bajo el agua. La cámara tembló en sus manos mientras intentaba tomar una foto,
pero el destello del flash solo reveló el reflejo de la luz en el agua oscura. Y luego, algo emergió, apenas visible, una forma negra y alargada que rompió la superficie por un instante antes de hundirse nuevamente. Mateo cayó hacia atrás, asustado. Se levantó rápidamente, cerró la puerta de la choza y apagó las luces. Se quedó en la oscuridad, escuchando cómo el sonido volvía a alejarse, como si la criatura se retirara. Esa noche, apenas durmió. Su mente no podía dejar de repetir la misma pregunta: ¿qué hay en el lago? La respuesta, sabía, estaba más allá de lo que podía comprender. Pero el lago no parecía dispuesto a dejarlo en paz. La tercera mañana comenzó con un amanecer pálido, apenas visible entre las nubes grises que cubrían el cielo. Mateo se despertó agotado, con el cuerpo tenso por la noche anterior. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el lago. La superficie del agua estaba inmóvil, tan quieta que parecía de vidrio, pero esa calma solo aumentaba su inquietud. Decidido a entender lo que ocurría, Mateo tomó su cámara y un cuaderno, y se dirigió al muelle. Las marcas de la noche anterior se habían secado, pero aún eran visibles. Se agachó para examinarlas con más detalle. Eran más grandes de lo que había pensado, con una forma extraña, como si algo se hubiera arrastrado desde el agua. Tomó varias fotos y se sentó en el borde del muelle. El aire era frío, y el viento soplaba con una suavidad engañosa. Algo en el silencio del lugar parecía contener una amenaza oculta. Mientras escribía notas sobre lo que había visto y escuchado, recordó las palabras del hombre en el café: el lago es antiguo. Y lo que es antiguo guarda secretos. El día pasó lentamente, pero Mateo notó que no podía concentrarse en nada más. Incluso cuando intentó escribir, su mente regresaba al lago, a las ondulaciones y al sonido que lo perseguía en la noche. Decidió salir a caminar por la orilla, esperando encontrar algo que le ayudara a entender. Caminó durante horas, siguiendo el contorno del lago, hasta que llegó a un área más apartada. Allí, las piedras eran más grandes, cubiertas de musgo, y el agua parecía más oscura, como si ocultara algo en sus profundidades. Fue entonces cuando encontró algo extraño, un grupo de piedras dispuestas en forma de círculo. Dentro del círculo, había marcas talladas, símbolos que no podía reconocer. Tomó fotos y trató de descifrar el patrón. No parecía algo natural. Las líneas eran precisas, demasiado organizadas para ser obra del azar. ¿Quién las había puesto allí? ¿Y por qué? Una sensación de desasosiego lo invadió. Mientras estaba agachado examinando las marcas, un sonido lo sobresaltó. Era un chapoteo en el agua, fuerte y cercano. Mateo se giró rápidamente, pero no vio nada, solo las ondulaciones que se expandían desde un punto invisible. ¿Qué estás buscando?, pensó, pero la pregunta parecía dirigirse a él mismo. Esa noche, volvió al porche de la choza con la determinación de vigilar el lago hasta que entendiera lo que estaba ocurriendo. La oscuridad era casi total, y el aire estaba tan frío que se sentía como una advertencia. Las horas pasaron lentamente. Mateo se sentía atrapado entre el cansancio y una tensión que no podía ignorar. Entonces, el sonido regresó, esta vez más claro. No era un gruñido, como había pensado antes. Era algo más. Algo que se acercaba a un canto, aunque distorsionado, como si viniera desde un lugar muy profundo. Apuntó la linterna al agua, pero la luz no alcanzaba a revelar nada. De pronto, la linterna comenzó a fallar, parpadeando antes de apagarse por completo. Mateo se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza mientras el sonido crecía, envolviéndolo. Sintió que algo lo observaba. No podía verlo, pero lo sabía, lo sentía en su piel, en el aire. La sensación era tan opresiva que tuvo que retroceder hacia la puerta de la choza, temblando. Cerró la puerta con fuerza, como si eso pudiera protegerlo, pero el sonido persistió durante horas, más allá de la madera y el vidrio, resonando en su mente. No durmió esa noche. Cuando el amanecer finalmente llegó, Mateo salió al porche y miró el lago, pero ya no podía verlo de la misma forma. Ahora era un abismo, un enigma que lo estaba devorando lentamente.
El peso del misterio era demasiado. ¿Qué era esa presencia? ¿Por qué lo perseguía? ¿Y por qué nadie en el pueblo hablaba de ello? La respuesta parecía tan cercana como imposible de alcanzar. Mateo sabía que no podía irse. No hasta descubrir la verdad, aunque esa verdad pudiera destruirlo. La última noche comenzó con una calma inquietante. Mateo había pasado todo el día intentando reunir su valor, repasando los acontecimientos de las noches anteriores. Había algo en el lago que lo llamaba, algo que quería mostrarse, pero, ¿qué era? Sabía que debía enfrentarlo. No podía ignorarlo más. Con la linterna cargada, la cámara y un cuchillo de caza que había encontrado en un armario, Mateo salió al muelle. Esta vez no esperaría en la choza, necesitaba acercarse más al agua. Las tablas crujieron bajo su peso, resonando en la noche como si alertaran al lago de su presencia. Se sentó al borde del muelle, su respiración visible en el aire helado. Todo estaba en silencio, excepto por el suave chapoteo del agua contra la madera. El lago, oscuro y profundo, parecía mirarlo de vuelta, como un ojo inmenso y opaco. La espera fue larga, pero entonces ocurrió. Primero fue el sonido, ese murmullo grave y ondulante, como un eco atrapado en el fondo del lago. Mateo sintió como su piel se erizaba mientras el ruido crecía, envolviendo el ambiente. La linterna temblaba en su mano cuando algo rompió la superficie del agua, no de forma abrupta, sino lenta, casi deliberada. Las ondas se expandieron hacia él, y Mateo retrocedió un poco, aunque no podía apartar la vista. Una sombra emergió, apenas visible en la oscuridad. Era inmensa, pero su forma era imposible de discernir por completo. Lo único claro era el tamaño, algo más grande que cualquier criatura que él hubiera imaginado. El aire se llenó de un olor extraño, como a algas podridas mezcladas con tierra húmeda. Mateo sintió náuseas, pero no podía moverse. Era como si el lago lo hubiera atrapado en su mirada invisible. De pronto, la criatura se hundió nuevamente, desapareciendo sin un sonido, y el lago volvió a quedar en calma. Pero Mateo sabía que no se había ido. El murmullo continuaba, más profundo ahora, como si viniera directamente de su mente. Ven. La palabra no se pronunció, pero la entendió claramente. Era un llamado, una invitación que le heló la sangre. Mateo se levantó tambaleándose. Todo en él le decía que debía irse, huir, pero sus pies no obedecían. Caminó hacia la orilla, como hipnotizado, y se detuvo al borde del agua. Podía sentir el frío en el aire, el peso de algo inmenso que lo esperaba. El murmullo se intensificó, transformándose en un zumbido que lo envolvía por completo. Mateo apretó los puños, luchando contra la fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. De repente, algo brillante apareció en el agua. Era un destello, un reflejo que parecía surgir de las profundidades. Mateo sintió una mezcla de terror y fascinación. Estaba viendo algo antiguo, algo que no debía ser revelado. La superficie del agua se rompió nuevamente, pero esta vez fue diferente. Una figura emergió parcialmente, más definida que antes. No era una criatura en el sentido tradicional, sino algo casi etéreo, como si el lago hubiera tomado forma para manifestarse. Ojos enormes y luminosos lo observaron desde la oscuridad, y Mateo sintió que toda su vida pasaba frente a él. No pertenezco aquí, pensó con desesperación, pero el lago no le permitió moverse. En un momento de pura supervivencia, Mateo gritó y lanzó el cuchillo hacia el agua. El sonido de la hoja al entrar en el agua fue absorbido por el silencio, y la figura desapareció. Mateo cayó al suelo, jadeando, su mente al borde del colapso. El murmullo cesó. El lago quedó en completo silencio, pero Mateo sabía que no había terminado. Había perturbado algo que no comprendía, algo que nunca olvidaría. Regresó a la choza tambaleándose, con la sensación de que el lago lo observaba mientras se alejaba. Al cerrar la puerta, sintió que la choza misma lo protegía, aunque sabía que la verdadera amenaza no era física. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los destellos, sentía los ojos de la criatura y escuchaba el murmullo.
El lago lo había marcado, y aunque no lo entendía por completo, sabía que algo lo había cambiado para siempre. Mateo nunca regresó al lago Nahuel Huapi. Abandonó la choza al amanecer, sin mirar atrás, conduciendo a toda prisa hasta llegar a un lugar donde el agua ya no pudiera alcanzarlo. Las montañas y el bosque quedaron atrás, pero el peso del lago permaneció con él. En los días siguientes, intentó racionalizar lo que había experimentado. ¿Había sido real? ¿Un producto de su mente cansada, influenciada por el aislamiento y las historias susurradas del pueblo? Pero las fotos seguían en su cámara, imágenes borrosas de marcas en el muelle y círculos de piedras talladas. Ninguna mostraba a la criatura, pero eso no hacía que el recuerdo desapareciera. Mateo se instaló en una pequeña ciudad, lejos de cuerpos de agua, y trató de seguir con su vida. Pero las noches se volvieron insoportables. Cerraba los ojos y volvía a escuchar el murmullo grave y profundo, tan real que le parecía llenar la habitación. A veces, incluso sentía que su cama se balanceaba, como si flotara en la superficie de un lago invisible. Una tarde, mientras revisaba las fotos por última vez, notó algo que no había visto antes. En una de las imágenes del lago, donde solo debía haber oscuridad, había un reflejo. Un destello, casi imperceptible, que parecía formar un ojo. Mateo dejó caer la cámara, con el corazón latiendo con fuerza. Los meses se convirtieron en años, pero Mateo nunca pudo escapar del lago. No importaba cuán lejos estuviera, siempre había agua, una lluvia repentina, un charco en la acera, incluso el vapor en un vaso de té caliente. En cada reflejo veía destellos, formas que lo observaban desde la profundidad. Empezó a evitar los espejos, las ventanas, cualquier cosa que pudiera devolverle su imagen. Pero incluso con los ojos cerrados, el murmullo continuaba. Era más que un sonido ahora, era una presencia, una sombra que vivía dentro de él. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de su pequeño apartamento, Mateo no pudo más. Salió corriendo al exterior, sin paraguas ni abrigo, dejando que el agua lo empapara. Caminó sin rumbo, guiado por un impulso que no comprendía. Llegó a un parque, donde un pequeño lago reflejaba las luces de la ciudad. Mateo se detuvo al borde, observando cómo las gotas de lluvia rompían la superficie. Se agachó lentamente y extendió la mano, tocando el agua. El murmullo regresó, más fuerte que nunca, llenándolo todo. Mateo sonrió débilmente, como si finalmente entendiera algo que había estado oculto. Miró su reflejo, pero no vio su rostro. En su lugar, el lago le devolvió una imagen negra y profunda, en la que dos ojos brillaban con una luz antigua y terrible. La policía encontró su apartamento vacío días después. Su coche seguía estacionado frente al edificio, y sus pertenencias estaban intactas, pero Mateo había desaparecido sin dejar rastro. Algunos dijeron que había huido, que no podía soportar el peso de su propia mente. Otros susurraban historias más oscuras, pero nadie podía explicar lo que realmente había sucedido. En el lago Nahuel Huapi, sin embargo, las noches eran más inquietantes que nunca. Los pescadores hablaban de ecos que resonaban bajo el agua, ecos que sonaban como un murmullo humano. Y en las noches más quietas, si uno escuchaba con atención, podía jurar que el lago estaba llamando, esperando a otro alma que se atreviera a escuchar.